¿qué tal? Les saludamos con el placer de todas las semanas en su programa de Alimenta tu Salud. Yo soy Erika Orowich y los invito para que se queden en nuestro programa de hoy, porque hoy vamos a estar hablando del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el próximo 14 de noviembre. Y bueno, pues todos nuestros programas de este mes van a estar abordando sobre este tema. Y pues antes que nada quiero saludar a la doctora Adriana Noriega. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida. Hola, Erika. Buenos días, buenas tardes. A la hora que nos estén sintonizando, pues aquí estamos. Así es, Adriana. A la hora que nos estén viendo, pues muy buen día. Y pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada, ¿verdad? Así es. A quien saludamos con el placer aquí en este programa. Ella es la licenciada en nutrición, Martelena González. Bienvenida. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Como ya saben, para mí es un honor poder aquí visitarlas con un poquito de información. Muy bien. Pues nos vas a estar hablando un poquito sobre el tema, pero antes de pasar contigo, vamos con la doctora Adriana para que ella sea la que nos hable sobre este tema, que nos dé una introducción sobre qué es la diabetes, doctora. Sí, así es. Bueno, como ya mencionaste, todo el mes vamos a estar hablando del tema y pues es importante destacar otra vez qué es la diabetes. Sí. Porque mucha gente, estoy segura que ya la identifica, mucha gente es la que la está padeciendo tal vez, pero no está de más siempre volver a mencionar qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad incurable, es una enfermedad endocrino-metabólica, es decir, que hay afecciones de una glándula endocrina, que en este caso es el páncreas. Al estar afectado este páncreas, el páncreas puede ser insuficiente para la producción de insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Esta hormona es la responsable de que nuestro cuerpo regule los niveles de glucosa. Hay distintos tipos de diabetes. La diabetes más común y la que la mayoría de las personas padecen, pues son las personas adultas, que es la diabetes tipo 2. En esta, el páncreas no produce la suficiente insulina, o bien puede tener resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que las células no son capaces de permitir que la insulina cumpla su función, que su función es esta que decimos, regular los niveles de glucosa en la sangre. ¿Cuánto es lo normal de glucosa cuando digo regular los niveles de glucosa? Lo ideal es 100 o menos de 100, que de hecho ya hay normas o hay guías que nos dicen que debe ser menor a 100. En ayunas a cualquier hora, en ayunas preferiblemente o a cualquier hora del día, siempre y cuando no haya sido posterior a una comida, porque cuando las personas recién comen puede estar un poquito alta la glucosa, entonces lo ideal es que sea en ayunas. Okay. Y puede ser una muestra incluso para saber cuánto es la glucosa, una muestra tomada en capilares, ¿sí? Que es con esos aparatitos para checar la glucosa, o bien puede ser, pues lo ideal, una muestra en sangre venosa. Esa es la más común, la tipo 2. En la tipo 1 también se checan los niveles de glucosa. En la tipo 1 es más frecuente en niños o en personas muy jóvenes. Y en la diabetes tipo 1 el páncreas no produce absolutamente nada de insulina. Y al no producir insulina, pues por lo tanto el cuerpo pues va a necesitarla tener de alguna fuente, que esta fuente pues es una vía exógena, es decir, las inyecciones de insulina que van a estar requiriendo estos pacientes a lo largo de toda la vida una vez que es diagnosticada la diabetes tipo 1. No son las únicas, son las más comunes. También tenemos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, como su nombre lo dice, solamente ocurre durante el embarazo, pero en estas mujeres que tienen diabetes durante el embarazo se vuelve un factor de riesgo a futuro. Esto quiere decir que estas mujeres en un futuro pueden tener predisposición o tienen mayor predisposición para padecer diabetes. Y hay otro que se conoce como otros tipos. Dentro de esos otros tipos entran otras causas, desde algunas genéticas, otras, por ejemplo, una cirugía de páncreas o una afección del páncreas, cáncer o cualquier otra cosa que afecte el páncreas, pero que no sea clasificada como tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional. Y entonces la clave está en esta enfermedad, pues el páncreas, la insulina no es capaz de hacer sus funciones y por lo tanto los niveles de glucosa van a estar siempre altos. Bien, antes de pasar con nuestra siguiente pregunta, ¿a qué se debe la diabetes gestacional? Porque bueno, muchas mujeres que nos estén viendo podrán decir, bueno, pues yo puedo padecerlo porque estoy embarazada. Explícanos. Sí, mira, muy rápido. La diabetes gestacional puede ser debida a factores hormonales o incluso mala alimentación o
peso muy alto antes y durante el embarazo. Y la causa, pues, que se ha estudiado más es hormonal, porque hay ciertas hormonas que se producen más en el embarazo y que esas pueden ocasionar que se empiecen a subir los niveles de glucosa. Uno de ellos es el lactógeno plano, y por lo tanto va a desregular un poquito esto. Entonces, el lactógeno placentario, la progesterona, son hormonas que van a desregular un poquito la actividad normal de esa insulina. Entonces, es muy común, hasta un 15% de mujeres pueden padecer diabetes durante el embarazo y no saberlo. Por eso es importante que durante el embarazo se hagan los chequeos médicos que se les está pidiendo, preferiblemente para poder detectar esto de diabetes gestacional entre el primero y más bien en el segundo trimestre del embarazo, que es cuando mayor frecuencia tiene esta afección. Entonces, qué bueno que lo preguntas para que las mujeres que estén embarazadas pues tengan ese conocimiento ahí, sí, y que sepan por qué se les piden estas pruebas. Sí, claro, al final de cuentas, pues el que traigamos este tema a la mesa es pues para concientizar, ¿no? Y para bueno, pues para cualquier persona que nos esté viendo sepa y pues como dices tú, que hagan sus chequeos periódicamente. Uh-huh. Bien, ahora nos vamos a pasar con Marta Elena, le vamos a preguntar ¿qué son los probióticos en la microbiota intestinal? Claro que sí. Pues justo es como una introducción para poder enlazar este tema que es el beneficio de los probióticos en diabetes. Si bien yo les comentaba, aún en la actualidad hay personas que podemos confundir términos como probiótico, prebiótico, entonces creo que partir de ahí sería pues bastante bueno. Probióticos básicamente es lo que conocemos como bacterias buenas, las bacterias benéficas que tenemos en nuestros intestinos, pero justo de ahí parte lo que es la microbiota intestinal. Anteriormente la conocían como flora intestinal. Este término pues se busca erradicar, que ya no exista, porque no, pues al final se llegó a esta conclusión de no tenemos vegetales, no tenemos flores en nuestros intestinos, en nuestra microbiota, sino pues justo microorganismos. Esta microbiota intestinal está dividida se encuentra compuesta en una simbiosis de bacterias buenas y malas. O sea, no es como que única y exclusivamente tenemos bacterias buenas. Uh-huh. Hay una comunicación constante. Sin embargo, ¿qué llegan a hacer los probióticos en este sentido? Pues son bacterias buenas, incrementan el número de bacterias benéficas para que por este lado pues se encuentren beneficios. En la actualidad, la microbiota intestinal se considera un órgano más. Así como estamos hablando en relación con diabetes, pues el páncreas, la microbiota intestinal se considera como un segundo cerebro o simplemente un órgano más. Se ha conocido una importancia realmente vital, o sea, gracias a esta microbiota podemos hacer procesos digestivos, metabólicos, procesos de salud inmunológica. Entonces, a partir de esto, pues se fue estudiando, ¿no? O sea, la investigación de la microbiota intestinal ha sido bastante amplia y por este lado, pues que se profundiza enfermedades metabólicas. Dentro de ellas, pues durante toda esta investigación, la ciencia ha demostrado que también tiene beneficios en diabetes. Por eso es como el enfoque que nos gustaría pues sí, aportar el día de hoy. Al final sabemos, el 14 de noviembre, que es Día Mundial de la Diabetes, pues se busca siempre como prevenir. Al final yo les digo, conozcan esta enfermedad uh-huh. sin motivo de buscarla, ¿no? Al final el mayor porcentaje, alrededor del 95% de los casos de diabetes es diabetes tipo 2, que básicamente es el que nosotros nos buscamos, ¿no? Entonces lo podemos evitar y una de las maneras alternativas pues sería esto, beneficio de los probióticos en diabetes. Claro, perfecto que nos aclares este tema, porque a lo mejor muchos van a decir que tiene que ver los probióticos con la diabetes, porque sí. Ahorita así como que a lo mejor se confundieron un poquito, pero pues ya nos explicaste para darle ese enfoque, que los probióticos son esenciales. Pero bueno, ¿cuáles son los beneficios en la diabetes de los probióticos? Los probióticos en la diabetes, perdón. Ok, claro que sí. Mira, como te comentaba, durante el tiempo, el transcurso que se han ido investigando los probióticos, la ciencia pues ha revolucionado. Básicamente entendíamos inicialmente solamente eran digestión, inmunidad, etcétera. En la actualidad, diabetes se ha demostrado que al utilizar probióticos
Ojo, siempre tiene que ser un tratamiento continuado. Luego llega este lado de productos milagro, cuando al final un probiótico no es un producto, es un microorganismo que estamos consumiendo a través de algún alimento. No tiene este milagro de decir, hoy llego y lo consumo y desaparece diabetes. Otro punto que me encanta recalcar en esta enfermedad en específico es que este famoso mito de se cura diabetes. Diabetes no se cura. Diabetes es una enfermedad que se controla. Tiene tratamiento continuo y justo mencionaba la doctora, pues por ejemplo los insulinodependientes, pues el resto de su vida son insulinodependientes, ¿no? O sea, necesitan la insulina para un control y pues los que no tienen esta necesidad, al final su cambio de vida o estilo de vida es por el resto de sus años, ¿no? Entonces, partiendo de este lado, diabetes no se cura, sino se controla. ¿Cuáles son los beneficios que se han demostrado y que ya tenemos evidencia científica? Más adelante mencionaremos unos artículos. En los probióticos en diabetes, pues básicamente se ha demostrado que pueden mejorar el índice glucémico en sangre, que esto es pues la cantidad o el valor de azúcar que representamos y de glucosa en nuestra sangre. Mencionaban que se busca que esté abajo de 100. Eso sería lo idóneo. Y bueno, específicamente en porcentajes, la mayoría de los estudios que se han realizado tienen que ser más de 12 semanas de consumo continuado en probióticos y en un aproximado, en un porcentaje, se ha disminuido 15.92 miligramos sobre decilitro. O sea, la verdad es bastante, porque hablamos de que, no sé, si una persona tiene 115, vámonos a números prácticos, si alguien tiene 115 y durante 12 semanas consume probióticos, logramos bajar a 100, ¿no? O 100 o menos. Ese sería un ejemplo muy práctico. Otro de ellos, disminución de la inflamación sistémica. ¿Esto qué quiere decir? Suena un poco complicado, pero básicamente es entender que todas las personas con enfermedades metabólicas tienen una inflamación crónica de bajo grado, se llama así, que básicamente es dentro, nuestras células se empiezan a inflamar. Esto porque nuestro sistema inmunológico está creando una respuesta inmune. Es como que los famosos soldaditos, ¿no? De que dicen, algo está pasando y se ponen a actuar. Eso es lo que pasa y todo nuestro sistema inmunológico está respondiendo, pero es de manera abrupta y son cantidades importantes, por lo que pues se llama inflamación crónica de bajo grado. Esa es una de las evidencias que se ha demostrado a través de los probióticos. Otra de ellas, y muy importante también, porque la mayoría o gran parte de las personas que tienen diabetes también tienen sobrepeso y obesidad. Va completamente de la mano. Okay. Se ha demostrado también el beneficio de los probióticos a reducción de peso corporal, porcentaje de grasa corporal total, así como de triglicéridos y colesterol, que son los lípidos en las grasas. Ok. Mencionabas que se asocia con una persona con alto peso. ¿Hay personas con bajo peso con diabetes o no? Sí puede ser, pero porque vimos que esto pudiera ser incluso diabetes congénito o diabetes 1, que llamamos, porque aquí va más por el lado de una falla en tu órgano, que sería el páncreas. Los porcentajes de diabetes mellitus tipo 2, que son los que más se presentan, les mencionaba, alrededor del 95% de los casos es el tipo 2, pues desgraciadamente básicamente yo les digo, es el que nos buscamos nosotros. O sea, se escucha mal, pero es multifactorial, ojo, no es solamente porque ya comí mucho, ¿no? Un ejemplo, tiene muchos factores de riesgo, sin embargo, sí habla mucho de tus hábitos de vida saludable, ¿no? Sí, claro. Mayormente diabetes tipo 2 es por personas, bueno, se asocia a personas con sobrepeso y obesidad, sin embargo, sí hay personas con diabetes con un normopeso o bajo peso, pero va más asociado a diabetes tipo 1. Ok, muy bien. Importante aclarar ese punto. ¿Hay una evidencia científica que existe? Que lo avale. ¿Que lo avale y cuál sería? Claro que sí. Bueno, mira, la verdad es que sería imposible mostrarles como toda la evidencia porque, repito, es un ámbito en el cual el estudio, al menos de una década para acá, el estudio de los probióticos se profundizó a un grado importantísimo. Luego yo les platico mucho que se espera, así como mencionamos que vamos a analizar nuestra sangre a través de unos estudios clínicos, literalmente sacarnos sangre, ¿no? Por términos prácticos, se espera que aproximadamente en 10 años la microbiota intestinal también ya sea parte de un estudio clínico para detectar, para tratamiento y simplemente para diagnóstico de enfermedades.
Entonces, hay muchos estudios ya recientes, no puedo darles como un número grandote. El día de hoy, por ejemplo, les traigo un estudio que es bastante interesante que se realizó pues en las revistas de endocrinología, que fue en el 2022. Este estudio, pues igual se los voy a dejar ahí como la cita bibliográfica para que lo pudieran checar si a alguien de nuestra audiencia le interese, pero básicamente es que se analizó. Se analizaron a más de 400 personas que estas, pues ya su diagnóstico previo era diabetes mellitus tipo 2. Ojo, digo diagnóstico previo porque luego, desgraciadamente, los valores o los números, las cifras son muy altas, pero se espera que sean muchísimas más porque muchas personas ni siquiera tienen el diagnóstico. Esta es una enfermedad que se detecta cuando ya está muy avanzado, cuando ya dañamos nuestros órganos, a menos de que, justo como mencionabas al inicio, que se busque esta conciencia y que se estén realizando estudios con frecuencia y solo porque sí, no porque tienen algún síntoma. Estas personas que se analizaron, más de 400 personas, tenían diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2, y el cual, pues, ¿qué resultado se analizó? Que como tratamiento alternativo, que en este caso es en conjunto con tratamiento médico, porque jamás se buscaría, repito, no es magia, no es como que llegamos y un producto mágico. Si tienes un tratamiento clínico que ya te está dando tu médico, se tiene que seguir al pie de la letra. Sin embargo, se busca en conjunto con hábitos de vida saludable y de igual manera, pues, en el tratamiento de probióticos. Perdón, en este caso, ¿qué se analizó? Se estuvo analizando, de igual manera, este estudio nos dice más de 12 semanas. O sea, en todo, prácticamente, al menos en tratamiento específicamente en diabetes, no vamos a encontrar uno donde nos diga menos tiempo, porque tenemos que hacer un equilibrio o rehacer el equilibrio en nuestra microbiota. Normalmente todos los pacientes con diabetes encuentran un desequilibrio en su microbiota que se llama disbiosis. ¿Y qué quiere decir un desequilibrio? Ya sea que hay menor cantidad de bacterias buenas y mayor cantidad de bacterias dañinas, o bien aumentan las buenas, pero también hay desaparece, o sea, hay un desequilibrio, vaya, hay en bacterias buenas y malas. Eso es inmediato en personas con diabetes. Entonces, se busca, pues, que obviamente con el lado de los probióticos lleguemos a hacer una regulación, así que no sería de manera a partir de hoy, ¿no? O sea, hoy tomo probióticos, mañana desaparecen. En este estudio, pues, analizó más de 12 semanas y el estudio mostró, pues, la verdad, una respuesta bastante significativa en justo resistencia a la insulina, lo cual, pues, estas personas, ya mencionó la doctora, no tienen esta capacidad. Si es que incluso su páncreas todavía produce alguna cantidad mínima de insulina, de todos modos sus células ya no tienen esta capacidad de captar, y en términos prácticos, ¿qué hace la insulina? Pues es como la que llega y dice, tengo demasiada azúcar en mi sangre, pues voy a ir a eliminarla, ¿no? Vaya. Y bueno, también hubo una mejora importante y muy considerable en el índice o la cantidad de glucosa en la sangre. De igual manera, creo que el punto más importante que se pudo analizar, y que creo que aquí se nos pasó mencionar, es en pacientes con diabetes, un diagnóstico bastante importante es hemoglobina glucosilada. Luego les digo mucho, así como a los pacientes, de que tienen una consulta con su médico y ya saben que va a ser el lunes, pues el viernes empiezan a cuidar, ¿no? Llegan y dicen, yo el viernes ya me cuidé, sábado, domingo, y el lunes voy a llegar muy bien. Okay. Podemos representar a nivel de glucosa en sangre un valor bueno, vaya, porque se cuidaron a lo mejor el fin de semana. Sin embargo, existe un parámetro que es hemoglobina glucosilada, el cual tiene la capacidad de medir hasta 3 meses de control del tratamiento. Entonces, en los probióticos también se pudo medir disminución considerable en este parámetro, así como mejoras en las grasas sanguíneas, triglicéridos y colesterol. Ok, entonces no hay forma de engañar a la ciencia. Aunque se cuiden días antes de mis estudios o sea, no engañan a los médicos. No, la verdad no. Hay que cuidarse siempre, no nada más cuando van a hacerse los estudios, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar como para que, pues, la gente se alimente de una mejor manera para evitar, como nos decías en un inicio, evitar la diabetes, sino que ya cuando tenemos el síntoma, o que lo que le llaman, que no sé si exista también, si nos podrías decir que prediabético. Soy prediabético, soy prediabética, ¿sí existe eso o no?
Bueno, aquí tenemos a la doctora, depende de ella qué menciona, pero a ver, yo como profesional de la salud, específicamente enfocado a nutrición, yo les soy muy tajante. Yo les digo, el término prediabetes no existe. Okay. O sea, yo les digo, por eso dejo que la doctora les mencione. ¿Por qué? Porque es una manera de decirles, estás cerca de, yo creo que es, ¿tienes o no tienes? Punto. Entonces no podemos llegar y decirles, es que mira, estás muy cerca de diabetes. No. Todavía no tienes, pero no lo hagas. No, yo no les menciono un término prediabetes, sin embargo lo hacen este término cuando ya estamos cerca, justamente, cuando estamos en parámetros a lo mejor en 100 y tantos, ¿no? Okay. No como un diagnóstico ya tienes diagnóstico previo. Okay. Y bueno, por ese lado, ¿qué recomendaciones les puedo? Bueno, doctora, ¿qué les recomienda? ¿Sí existe el prediabetes? De hecho, la asociación, la ADA, Asociación de Diabetes Americana, lo empezó a clasificar precisamente por eso, porque hay todavía quienes dicen, no existe, o hay o no hay, pero la ADA sí tiene unos parámetros bien claros que te dice menor de 125, una muestra en glucosa y mayor a 100, entonces es prediabetes. Mayor de 125 a 225, diabetes, ¿sí? Entonces, la ADA sí lo reconoce como un paso previo justo a la diabetes, pero son todavía valores que son, pues, no 125 o más para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Ahí está la clave, en el 125. Pero, ¿por qué se ha reconocido esto? Porque estas personas que tienen prediabetes puede revertirse, a diferencia de la diabetes. Una vez que ya se instala la diabetes, tú le dices, diabético para siempre, pero la prediabetes es reversible. Se ha demostrado, también con evidencia, que puede revertirse. ¿Cómo se revierte? Pues cambio completo de estilo de vida. Incluso eso significa, pero eso no significa que no la que no pueda tener el riesgo de presentarla. Se vuelve un factor de riesgo. Claro, el tener prediabetes es un factor de riesgo para que si tú no te cuidas, tengas la diabetes a lo largo de tu vida. Y como decía la Nutri, decía, hay factores que son múltiples, entonces no solamente es una sola la causa, no solamente es el estilo de hábito, el estilo de vida, sino también las causas genéticas son muy importantes. Claro. Familiares diabéticos en primer grado, papá, mamá, también significa un riesgo más de diabetes. Y en México tenemos mucha predisposición genética a la diabetes. Okay. Entonces, por lo tanto, el concepto que menciona la licenciada en nutrición de decir o hay o no hay, o sea, es correcto. Porque hacia las personas, pues ya le dices, tienes que cuidarte, ¿sí? Y es un cuidado para toda la vida. Entonces, no nada más cuando se van a hacer el estudio. Exacto. Siendo estrictos con las normas, pues te dice la ADA, te dice esto, pero evidentemente en el área clínica, cuando tú ves un paciente, pues sí tienes que insistirle en que su estilo de vida tiene que cambiar para siempre, porque en términos prácticos es eso, le vas a decir, cambia tu estilo de vida, porque si no, pues entonces ya después vas a estar más enfermo. Sí, claro. Es eso. Siempre. Sí, gracias. Sí. Pues no sé si quieran agregar algo más antes de finalizar. Sí, no sé, algunas recomendaciones, licenciada, para... ¿Qué recomendaciones nutricionales incluimos? Claro que sí. Específicamente la alimentación, que creo que suena muy trillado, al final como nutriólogos podemos estarlo mencionando, pero aprender a tener estos hábitos, específicamente poder entender que la alimentación no tiene que ser complicada, volverlo parte de nuestra rutina y simplemente, luego les digo mucho, el plato del bien comer suena bien trillado, pero entender que podemos poner en nuestra mesa una fruta, una verdura, un cereal, una leguminosa, eso nos puede ayudar bastante. Evidentemente las personas con diabetes y prediabetes, que ya lo están cercanos a tenerlo, pues disminuir o incluso eliminar azúcares procesados, todos estos panes, todo este alimento procesado, azúcares refinados en específico. Creo que es importante también mencionar, incluir alimentos fermentados, lácteos fermentados, que es donde vamos a encontrar los probióticos, así como también los prebióticos, que serían, se confunden estos términos, pero prebióticos básicamente igual en términos prácticos sería
los alimentos de las bacterias buenas. Tienen esta capacidad pues de aumentar la producción de bacterias buenas, productoras de ácidos grasos de cadena corta, que tienen un efecto también benéfico en personas con diabetes, y pues evidentemente cambiar o mantener un estilo de vida saludable, actividad física, hidratación constante, una alimentación o elección correcta de alimentos. Y creo que eso, importantísimo también, en estudios prácticos siempre nos han mencionado que personas con diabetes tienen un descontrol importante en el ciclo del sueño, así que controlar o tratar de hacer enfoque en el descanso adecuado. Ok, evitar el estrés, ¿verdad? Evitar el estrés. Hemos dicho muchas veces en nuestros programas que es muy importante aprender a controlar el estrés, que hoy en día pues vivimos muy estresados. Así es, pues el tema se antoja pues interesante, ¿no? Sí, para claro. que las personas vean que a partir de la alimentación, prebióticos, que son pues algunas frutas, verduras, algunos cereales, los alimentos lácteos fermentados, pueden ayudar mucho a regular un poquito esta microbiota intestinal que pues sin duda puede facilitar mucho la vida de los pacientes con diabetes, y no solamente los pacientes con diabetes, todos aquellos que tengan intención de cuidar pues lo que sería su estilo de vida a partir de ya y para toda la vida. O que, como dices, que saben que tienen la genética por ahí, pues cuidarse todavía un poquito más, ¿verdad? Y la importancia yo creo que se nos olvidó mencionar, la importancia de hacerse los chequeos. No sé cada cuándo se tenga que hacer un examen así. Sí, mira, según las normas mexicanas, adultos mayores de 20 años, cuando menos una vez al año, hacerse un examen médico general. Una vez al año. Muchas personas no lo hacen. No lo hacemos, sí. Pero porque sí nos debería. sentimos bien. Sí, lo haces cuando vas a un trabajo, o que te piden un certificado o algo, pero cuando menos una vez al año. O te sientes cuando ya mal. nos sentimos mal. Exactamente. No, pues muchas gracias. Sí. No, hombre, al contrario, gracias por el espacio. Para mí es un placer. Hablarles de probióticos es un mundo. El día de hoy solo los centramos a diabetes, pero encantada de poderles hablar de todos y cada una de los relaciones en enfermedades. Entonces, gracias, muchísimas gracias, y espero verlas aquí nuevamente pronto. Claro que sí. Aquí está la invitación para que nos vuelvas a acompañar. Este es tu espacio, y agradecerte también a ti, doctora Adriana, por traernos este tema hoy. Así es, pues muchas gracias. Y a Erika. nuestro público también, que nos estuvo acompañando. No olviden de sintonizarnos el próximo programa, porque también tenemos un invitado muy especial. Nos vemos. Adiós.